Y en un momento dice que a lo lejos avistó, o sea, vio que venía una víbora, independientemente del género de la víbora, ¿verdad? Si era una serpiente o una boa, lo que sea. Dice que vio una víbora. Cuando la víbora se acerca al serrucho, considera que ese elemento era un elemento para poder cazar o para poder comer. Y todo el mundo sabe cómo es el mecanismo que utilizan las víboras para atacar. Y aparte de tener veneno en sus dientes, la víbora no pica, muerde, aclaro. Aparte de tener en sus dientes veneno y morder a su presa, cuando la víbora muerde a su presa, le inyecta una neurotoxina que genera que la presa queda paralizada. Es como un anestésico para el cuerpo. Entonces, estando su presa quieta, ella puede digerirla y hacer lo que se llama la constricción. La víbora abraza y comienza a retorcerse como si fuese un resorte, comienza a abrazar a su presa y luego la víbora en su estructura anatómica tiene cierta cantidad de músculos que son concéntricos y esos se contraen. Así como uno contrae su bíceps, ellas contraen todo su cuerpo y comienza a apretar la presa. Entonces la presa con la neurotoxina, producto de la mordedura, sumado la compresión que la asfixia, la tiene dominada. Pero aquí ocurrió un gran problema. La presa no era un ser vivo. Era un objeto inanimado, sin vida, un serrucho. Dice que este hombre, el carpintero, mientras veía que la víbora abrazaba al serrucho, en un momento la víbora comenzó a comprimir al serrucho y el serrucho comenzó a lastimar a la víbora. Claro, el pastor la estaba serruchando, ¿verdad? Claro, de alguna manera. Ahora, dice esta historia que la víbora, en vez de soltar el serrucho e irse herida, cada vez que el serrucho la lastimaba, sentía dolor. Y cuanto más dolor sentía, más se contraía. Y cuanto más se contraía, más apretaba el serrucho. Y cuanto más apretaba el serrucho, más el serrucho la dañaba. Y dice que empezó a ver a la víbora que sangraba profusamente. Y de alguna manera extraña, no soltaba este elemento, sino que reforzaba la apuesta para poder vencerlo. La víbora interpretó que estaba contra otro animal. Y la víbora interpretó que ese animal le estaba dañando y por lo tanto tenía que reforzar sus acciones de ataque. Entonces la víbora, en vez de entrar en una relajación y escapar del serrucho, se contraía más. Y aún más el serrucho la cortaba. Y así lo hizo hasta morir. Hasta que el serrucho la partió en dos y la desangró y se murió. Quedó aferrada a lo que le hacía mal y quedó aferrada a ese elemento hasta morir. Claro, pastor, es un animal. El animal no tiene conciencia como el ser humano. El animal se maneja por instinto. Y de manera errática su instinto le estaba diciendo que tenía que pelear más aguerrida contra el serrucho. Porque el instinto no le decía, mira víbora, esto no es un ser vivo. Esto es un elemento metálico con filo. Y si continúas con esto te va a dañar más. Ella actuó como todo animal sin conciencia. Básicamente por instinto. Por eso muchas trampas de animales están basadas en sus instintos. Y entonces a una rata le ponen algún cebo adentro de una botella y la rata no calcula que si va a entrar por la botella a comer el cebo luego no va a poder salir. Porque entrar es fácil, pero salir es imposible, por la altura y por el cuello de la botella. Claro, como el animal no razona, cae en la trampa. Y de esa manera los seres humanos crean cantidades de trampas para atrapar animales de gran porte y animales pequeños también. Ahora, si la serpiente esta o la víbora, independientemente si era una serpiente o no, hubiese razonado que eso le estaba lastimando y que debía soltarlo de una vez por todas porque iba a morir por eso,
y lo hubiese dejado, pero el animal no puede pensar. Dice la Biblia que en un momento el apóstol Pablo se aferra a querer destruir la fe. Y se aferra como la víbora al serrucho a querer destruir la cristiandad. Y como si fuese de una manera irracional, comienza a perseguir a los cristianos. Y a medida que los iba alcanzando, les iba dando la muerte. Y si por alguna razón no los podía matar, comenzaba a confiscar sus bienes, a lastimarlos económicamente o a torturarlos para lastimarlos físicamente. El apóstol Pablo participó de ejecuciones de hijos de Dios. Entre la más nombrada, irrelevante o emblemática de la Biblia está la ejecución de Esteban, que mandó a apedrarlo y a quitarle sus vestimentas, porque luego las venderían, sabe Dios lo que harían con ellos. Y dice que el apóstol Pablo estaba aferrado a ese pensamiento, estaba aferrado a ese mal, y se transformó en un enemigo de la iglesia, un acérrimo enemigo, pero no un enemigo de criticar, un enemigo real, potencial, que generaba daño, que generaba pérdidas, que generaba muerte. Y dice la Biblia que su vehemencia era tan grande, era como una obsesión, compulsión, pastor, sí, así como una obsesión. Dice que era tan grande que él asolaba la iglesia. ¿Saben lo que significa asolar, verdad? Cuando una persona se siente atrapada, cuando una persona se siente que la persiguen, cuando una persona se siente amenazada y no quiere salir de su casa porque siente que el mal está alrededor. Eso hacía Pablo, asolaba la iglesia. Pero dice que yendo de Jerusalén a Damasco, asolando la iglesia, Jesús se le va a aparecer. Y ocurre un milagro extraordinario. Dice que una luz resplandeciente aparece sobre él y los que iban con él. Esa luz los derriba al piso. Y se escucha una voz muy clara que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no veía ninguna figura, nada humano para poder charlar. Y la respuesta era: ¿quién eres tú? Y el Señor le dice: yo soy Jesús. Y te es duro dar coces contra el aguijón. ¿Por qué te quieres lastimar, Pablo? ¿Por qué sigues aferrado a algo que te va a hacer daño? ¿Por qué sigues aferrado a algo que te está lastimando? ¿Que eres como la víbora? Que tomas algo que te lastima, que te daña y vas a seguir con eso y seguir con eso y cada vez vas a reforzar más eso hasta morir. Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, te es duro dar coces contra el aguijón. O sea, para que lo puedan entender, es como agarrar una aguja de tejer, esas que usaban nuestras abuelas grandes, y comenzar a pincharme con ellas una y otra vez. Y el Señor le dice: Pablo, ¿cuántas veces quieres dar coces contra el aguijón? Pastor, tiene que ser un faquir, alguien que le guste la tortura. El Señor le estaba diciendo: Pablo, te estás lastimando solo, con tu obsesión, con tu locura, con el pecado que tienes en tu corazón. Te estás lastimando una y otra vez. Y en vez de ser racional y entender que eso te lastima y soltarlo, continúas con eso, sigues con eso hasta no poder más. Es como aquel que sufre de gula y va a comer y va a comer. ¿Hasta cuándo va a comer, pastor? Hasta que explote, así, literalmente. Hasta que no dé más. Y hay gente que se aferra obsesivamente a lo malo. Y aunque Dios le habla de una manera, le habla de otra, y tiene ejemplos, no, ahí continúa en lo malo.
hasta que aparece la enfermedad, hasta que aparece la pérdida espiritual. Una vez tuve que derivar a una paciente porque se había fracturado la pelvis y la paciente medía 1,50 m y pesaba 180 kilos. Y veo que la mayoría de la gente dice: ay, pastor, no sé, yo no como nada, es el aire que me engorda, o soy tiroidea. La heladera es tiroidea. El almuerzo y la cena y la merienda y todo lo que comes es tiroideo. Le echan la culpa a cualquier cosa. Pero pastor, o doctor, hay obesidades que no tienen nada que ver con comer. Sí, 1 en 1.000.000. El resto es que no puedes parar con la boca. Y cuando la quisimos subir en un vuelo sanitario, no entraba por la puerta. Me llaman a mí, encargado, y me dicen: doctor, tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Está la paciente aquí en el aeropuerto y no pasa por la puerta del avión. Es más ancha que el avión. Digo: ¿cómo la mediste? Y medí del lateral derecho al izquierdo. Medíla al revés, le digo, de costado. ¿Pero cómo hacemos? Contrata una grúa. Dígame, pastor, que es una broma. No, no es una broma. ¿En serio? Me dicen: doctor, sí, contraten una grúa. Y la suben de costado. Así hacen en el mundo de la veterinaria con los hipopótamos, con las ballenas, con grúas. Le digo: y así va a entrar al avión, y así va a salir. Y así fue. ¿Era necesario llegar ahí? ¿Era necesario apretar el serrucho hasta que te corte? Porque si eres un animal, bueno, es entendible, pero si eres un ser humano consciente y racional, ¿qué lógica tiene? Es que uno a veces sus conductas no las quiere cambiar y continúa en el error hasta lastimarse, hasta dañarse. Es como los que dicen: bueno, pastor, de algo hay que morir, por eso yo fumo 2, 3 atados de cigarrillo hasta que viene el cáncer de pulmón. Listo, se terminó, ya está. El Señor le dice a Pablo: Pablo, ¿cuántas más cosas, cuánto más te quieres golpear contra el aguijón? Porque te va a hacer duro. Porque te vas a lastimar. ¿Cuánto más querés pelear contra Dios? A ver, ¿quién ha peleado contra Dios y le fue bien? ¿Cuánto más vas a seguir con esa toxicidad? ¿Cuánto más vas a seguir con ese pecado? ¿Cuánto más vas a seguir abrazado al serrucho que te corta y te lastima? Que la gente hace eso, pastor. Claro que lo hace. Yo hice guardias, muchísimos años de guardia hice en hospitales de emergentología. Y me tocó suturar a mujeres su rostro, golpeadas por su esposo. Y cuando tú le decías, mientras le suturaba, le decía: pero señora, yo le recomiendo que le haga una denuncia o que se vaya con su familia porque su vida corre peligro. Y no, pero él en el fondo es bueno. ¿En qué fondo es bueno? ¿En qué fondo es bueno? No, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Ah, eres como la serpiente. La serpiente quería comerse el serrucho, no le importaba nada. Hasta que se cortó en 2. Y uno decía: Dios mío. Y venía mi jefe de residentes y me decía: ya está, Néstor. Porque uno trataba de darle el evangelio. Ya está, me decía: no insistas más. No lo vas a lograr, me dice. La gente piensa así. Y van a donde les produce el daño. Y van donde le va mal. Y ahí ponen toda su fuerza. Ahí contraen su alma. Ahí contraen todas sus conductas. A donde mal les hace.
A donde está el pecado, ahí, pastor, ahí tenemos la risa, ahí nos divertimos, ahí aplaudimos. La iglesia no, pastor, donde está el pecado, ahí queremos ir. Y mientras eso te desangra, sigues ahí. Y el Señor le dijo a Pablo, Pablo, si continúas golpeándote contra mí, contra mi plan, contra mi voluntad, ciertamente te va a ser duro. Y ciertamente vas a sufrir. Y ciertamente te irá mal. El apóstol Pablo comprendió. La comprensión del daño que él estaba haciendo, no solo al pueblo de Dios, sino a él mismo. La magnitud de haber entendido el pecado que estaba haciendo. Homicidio, mentira. La magnitud de haber entendido su pecado lo llevó a convertirse en lo que él fue, el apóstol Pablo. Pero ¿sabes cuántos hombres en la Biblia se aferraron al error? ¿Sabes cuántos hombres se aferraron a la desobediencia a Dios? Y buscaron más la gratitud de los hombres que el plan de Dios. El rey Saúl se abrazó a la desobediencia. Y venía Samuel y le decía a Saúl, tienes que terminar con esta locura. Tienes que terminar con esta demencia que tienes en tu corazón. Tienes que buscar a Dios de corazón. Y si tú buscas a Dios de corazón, habrá reinado perpetuo para ti. Sin embargo, él, de alguna manera, como dicen aquí afuera, duplicaba su apuesta y continuaba en la desobediencia. Y se aferraba más a ella, sin entender que eso le iba a matar, le iba a quitar la vida. Y no solo perdió la vida, la perdió por su propia mano, pues se quitó la vida a él. Y a veces tú le dices a los creyentes, cortá con esas amistades, son como el serrucho, te van a lastimar, te van a hacer daño. No, pastora, ahí queremos estar. Es como cuando los padres le dicen a la jovencita, tené cuidado con ese noviecito que tenés, porque es un vago. Te va a llevar por mal camino. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí quiere estar. Y es como la serpiente, pastor. Y él la lastima y ella llora un ratito y al otro día, no, me llamó y me dijo que, ahí está, otra vez. Y así, la mitad de su vida en una toxicidad, la mitad de su vida sufriendo, dañada. Y luego cuando se dan cuenta, ya no hay más lugar en el corazón para otro. Y las jóvenes de hoy en día que dicen, no nos vamos a casar, pastor. ¿Para qué queremos estar con un varón? ¿Por qué crees que la mitad de las mujeres no quieren tener familia? Por heridas del corazón, porque se han serruchado el corazón. Pero cuando tenían que soltar, no soltaron. Cuando tenían que abandonar, no abandonaron. Cuando tenían que cambiar, no quisieron cambiar. Aferradas a la obsesión. Aferradas a lo tóxico. Aferradas a lo que le hace mal. Ahí como una garrapata, pastor, así, sí, así. Y luego viene el daño. Y Dios dice, ¿hasta cuándo vas a dar coces contra el aguijón? ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu pecado? ¿Hasta cuándo vas a seguir desobedeciendo al plan de Dios? ¿Hasta cuándo vas a estar abrazado a este mundo? Con toda tu fuerza, contrayendo toda tu voluntad, todos tus músculos, a fin de obtener un beneficio sin darte cuenta que Él te va a destruir. Dice la Biblia así. Abrimos el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 12. Página 1400 de mi Biblia. Dice así como título, puesto los ojos en Jesús. Dice, versículo 1 del capítulo 12 del libro de Hebreos.
Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Ahí está. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. El apóstol dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Llega un momento que tenemos que entender que hay cosas que hay que abandonar. Llega un momento que tenemos que entender que hay cosas que nos dañan. Hay cuestiones que nos dañan el cuerpo. Hay cuestiones que nos dañan la mente. Hay cuestiones que destruyen el espíritu. Y debemos dejarlas. Porque dice aquí despojarnos. ¿Sabes qué es despojar? Cuando uno va a su casa y dice: no, estoy haciendo una mudanza porque me voy a ir de tal, me voy a despojar de lo que no sirve. Y lo que no sirve, uno lo mete en una bolsa y lo tira a la basura. Que esté lejos del hogar. Que esté lejos, ya no forma parte de mi vida, es un despojo. Eso significa despojar. Y el Señor está diciendo que te despojes de todo peso y del pecado. ¿Por qué menciona dos, pastor? Peso y pecado. Porque el pecado son las conductas que a Dios no le agradan. Pero el peso son cuestiones que quizás me son lícitas, pero no me son buenas. Y Dios está esperando que las quite de mí. Quizás el peso es que seas una persona que no tengas buen ánimo. Quizás el peso sea una persona que no es diligente, que no se preocupa por la fe. Entonces el Señor dice: tienes que quitarte el pecado y el peso que te impide que puedas correr esta carrera de la fe. Porque si seguimos aferrados a eso, nos vamos a lastimar. Si sigues aferrado al error, considerando que te será bueno, si sigues aferrado a lo malo, considerando que te será bueno, entonces terminarás lastimado. Dice en el Antiguo Testamento que había un profeta muy notorio. Y en un momento este profeta estaba corriendo la carrera de la fe, tal cual como Dios quería. Y era considerado por todos los pueblos, no solo el pueblo de Dios, sino los pueblos aledaños, como un gran profeta de Dios. Como un hombre que entendía el plan de Dios. Como un hombre que comprendía lo que Dios quería. Que de alguna manera había alcanzado la madurez necesaria para poder ser algo de autoridad en predicar el mensaje de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que ese hombre recibió una tentación. Y dice que a ese profeta lo llamaron para ofrecerle dinero y para ofrecerle vestidos, oro y plata, a fin de corromper su alma. Y que se aparte del plan de Dios y se aparte de lo que la palabra de Dios le decía. Y algún tiempo luchó para no caer en eso, pero en determinado momento se aferró a los placeres de esta tierra. Y de alguna manera le cautivaron el corazón. Y Dios le hablaba, pero él quería los placeres de la tierra. Quería el oro, la plata, los vestidos, quería el favor de los reyes y los beneficios que una persona puede tener rodeado de los que tienen poder. Y dice que este profeta le agradó.
Y no es que Dios lo dejó solo, le comenzó a hablar y le dijo que no era bueno lo que él estaba haciendo. Que si seguía aferrado a su error, su final iba a ser malo. Y hubo una puja, hubo como un confrontamiento entre el plan de Dios y el mundo que lo quería atrapar. Y cuando Dios le hablaba y le decía a Balaam, tienes que terminar con este error. Tienes que soltar esta locura de tu corazón. Dice que venían los del mundo, los reyes paganos, y le ofrecían más dinero. Y le ofrecían más vestidos y más estatus y más poder. Era una guerra en el corazón. Entre soltar el serrucho o serrucharse completo. Y dice que en un momento Dios le habló por segunda vez. Y él le comentó a estos reyes por segunda vez que él no podía hacer lo que le pedían. Entonces estos se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ofrecerle más dinero. Ofrecerle más. Ofrecerle más estatus, más poder. Y esa era la lucha en su corazón. Y cada vez lo iban corrompiendo más. La última alternativa que Dios tuvo es que le habló una mula, un animal. Como lo más bajo. Como lo más precario. Como lo más inhóspito. Algunos necesitan ir a terapia intensiva para escuchar la voz de Dios. Que venga un médico más pecador que él y le palmee y le diga, che, ¿sabes qué? Tenés que terminar con esto que estás haciendo. Porque no alcanzó la voz de Dios, porque no alcanzó la voz de sus padres, porque no alcanzó la voz de su pastor, ni de la iglesia, ni de un amigo. Entonces termina en una cama de hospital para que venga un ilustre desconocido y le diga, ¿por qué no terminás con esto? Y así terminó Balaam. Le habló Dios, le habló su pueblo y le dijo, Balaam, terminá con este pecado. Terminá con esta obsesión. Terminá con esta toxicidad que tenés en tu mente, en tu corazón. Terminá con esta gente, de rodearte con esta gente, porque esta gente te está tentando cada vez más. Y cuando ya no hubo más oportunidad, Dios dijo, bueno, vamos con la última, que un animal, una bestia de carga le hable. Y dice la Biblia que una mula le habló. Mira, pastor, ¿cómo un animal va a hablar? Bueno, los loros hablan, ¿o no? ¿Hablan o no hablan las cotorras y los loros? Algo hablan. Así que tan loco no es. Aquí la mula también representa lo más, a ver, sería como lo más bajo que puede existir. Que venga un animal a decirte lo que tienes que hacer. Tú, siendo un hombre racional, consciente, lúcido, inteligente, creativo, que tenga que venir un animal. Y dice que le habló la mula. Y le dijo, no puedo avanzar porque hay un ángel delante de mí. La mula reconociendo lo sobrenatural. Y a veces el pecado te atrapa tanto que vienen los del mundo que son más pecadores que tú y te dicen, che, ¿por qué no vuelves a la iglesia? ¿O no? Tú dices, Dios mío, este que es el rey de los pecadores me está dando el consejo de que vuelva a la iglesia. Eso ya es la última voz de Dios. Eso porque ya no pudo nadie, ni tus amigos, ni la iglesia, ni el pastor, ni las predicas, nadie. Ya ni el Espíritu Santo, ya no escuchas a nadie. Entonces tiene que venir una mula de afuera a decirte, che, ¿por qué no volvés a Dios? Dice que la mula le dijo, tengo un ángel delante mío. Y con una espada desenvainada, el ángel de Jehová está aquí. Pastor, a mí sí me pasa eso, me caigo de rodillas. Sí, ¿tú crees que él se cayó de rodillas? Le dio con un palo a la mula. Y siguió adelante nomás, en su obsesión. En su locura, así es el pecado.
Así la gente se droga hasta que no le queda 1 gramo de cerebro para poder pensar. ¿Y ya quién quieres que te hable? ¿Quién más te va a hablar? ¿Quién más te va a dar un mensaje? Duro te es dar cosas contra el aguijón, pero si te quieres lastimar, vamos, adelante, aprieta todavía más. Refuerza, por eso dice la Biblia y lo dice claro, aquel que se quiere santificar, santifíquese aún más todavía. Y aquel que quiere pecar, que vaya y peque todo lo que quiera. Porque al que más tiene, más se le da. Y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quitará. Punto final. Qué alegórica la serpiente, pastor, ¿no? Sí, claro. No soltaba lo que le hacía daño. Y así hay muchos. Se están lastimando su alma. Han perdido comunión con Dios. No sienten la presencia de Dios. Ni siquiera tienen idea de lo que es que Dios les hable. Y siguen aferrados a lo que les hace el mal. Y ese mal puede ser lo que tú te imagines. Algunos será el vicio, otros será sus relaciones. Personas que están 20, 30 años peleando en una relación, lastimándose el uno y el otro, uno y otra vez, así, serruchándose, desangrándose. Cuando la voluntad de Dios es que te despojes de todo peso y que te despojes de todo pecado. ¿Para qué? Para que corras ligero la carrera de la fe. Para que nadie te quite la recompensa. Como dirían afuera, pastor, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Así, una cosa así. Pero no, nos aferramos al pecado, nos aferramos a lo malo, nos aferramos a lo que nos aparta de Dios. Y ahí sí ponemos toda la fuerza, ahí sí toda la contracción de nuestra alma va con eso, sin darnos cuenta que nos va a lastimar. Dice que Balaam, siendo un profeta poderoso de Dios, terminó con un estigma. El mundo cristiano antiguo y el moderno le puso un título, y de gran profeta pasó a ser el profeta mercenario, el que se vende, el que se entrega. Dice que Judas también tenía una obsesión, y la obsesión de Judas era el dinero. Porque la Biblia dice que Judas era ladrón y robaba de las ofrendas que Jesús levantaba. ¿Sabes cuántos pastores tienen este pecado en su corazón? Cientos. ¿Sabes cuántos falsos profetas no están en adulterio, no están quizás en pecados que la gente suele de alguna manera como exhibirlos más, pero tienen robo en su corazón? Y saquean a su gente. Y dice que Judas era así. Y Judas manejaba las ofrendas. Y él agarraba y sustraía para su causa. Y dice que en un momento tan aferrado a eso, se aferró tanto a eso, que en un momento dijo, voy a sacar un buen dinero entregando a Jesús. Voy a sacar un buen rédito entregando la fe. Y hay quienes entregan la fe por cuestiones de esta tierra. El trabajo no es un impedimento para buscar a Dios, entiéndalo. Tú puedes trabajar de astronauta y tener que irte a la estación espacial 1 año, pero cuando vuelves te congregas y se terminó la historia. Tú te tienes que subir a un barco porque eres navegante, eres marino, mercante, y te vas 6 meses en el campo, o en un micro te tienes que ir al exterior, vuelves y te congregas y buscas a Dios. No es una excusa al trabajo. Trabajar hay que trabajar, porque el que no trabaja que no coma, pero no es una excusa para no buscar a Dios, para no orar, para no leer la palabra y no congregarse y no abandonar el pecado y santificarse. No es una excusa. Y este se aferró al dinero. Y a veces traicionamos a Jesús por dinero,
con el nombre de la palabra trabajo. Entonces, para no decir que abandoné la fe por dinero, digo trabajo. ¿Qué te crees, que no nos damos cuenta? ¿Qué crees, que no lo sabemos? Si la gente de este mundo le ha cambiado las palabras para que suenen lindo, ¿cómo le llaman al aborto? ¿Cómo le dicen al homicidio y al asesinato de personas que han de nacer? ¿Cómo le llaman? Dígamelo usted, ahí que está y sabe. ¿Cómo le dicen? ¿Alguno que se anime a ver? ¿Cómo le dicen a interrupción voluntaria del embarazo? Porque la palabra homicidio es fuerte, ¿no? Decisión personal. ¿Cómo disfrazan la lotería? ¿Cómo disfrazan el juego, la ludopatía? Es para ayudar a los pobres, sí, justamente van a ayudar a los pobres. Justamente los pobres son millonarios, los dueños de los casinos son millonarios. ¿Y cómo lo disfrazan? Acción social. Y te cajan el bingo ahí, toma. Acción social le ponen. Entonces uno dice, no estoy haciendo una acción social. No, estás haciendo sortílego. Y así el mundo disfrazó con palabras bonitas para que no suene agresivo. Matrimonio igualitario. Suena lindo, pastor, ¿no? El pecado, suena bárbaro. ¿Sí? Y el cristiano, ¿qué hace cuando se aparta del plan de Dios y dice, bueno, y comienza su ambición desmedida por el dinero? Dice, no voy a la iglesia, no oro, no busco a Dios, no hago nada. Pastor, estoy trabajando. Ah, sí, mira vos. Yo también trabajo. Y muchos cristianos aquí trabajan, y mucho. Y buscan a Dios con su corazón y sirven a Dios. Y así entró Balaam y entró Judas. Y dice que Judas robaba de las ofrendas, del dinero que levantaba Jesús y los discípulos para hacer los diferentes viajes, porque cuando iban de Judea a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, de Judea a Samaria, a Capernaum, obviamente eso había que pagar. Si iban, a veces tenían que ir en barco, el barco se pagaba, no era gratis en la antigüedad, se pagaba como todo. Es más, si uno lee un poco de historia judeo-romana, en la época de Jesús se pagaban más impuestos de los que se pagan ahora. Pagaban impuestos por la tierra, pagaban impuestos por la existencia. Todo ser vivo le tenía que dar una moneda al emperador. Por eso el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios de lo que es de Dios. Y ya aquí vamos a llegar prontamente a eso. Vas a respirar y vas a tener que pagar un impuesto para sostener a tantos otros que no trabajan, por supuesto. Y dice que Judas dijo, quiero más dinero. Pero este no le disfrazó con la palabra trabajo, directamente robaba. Y fue y entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Así. Y Judas apretó el pecado hasta que no dio más. Y fue como la serpiente. Apretó el serrucho con filo hasta que se cortó por todos lados. Y dice la Biblia que cuando vio que entregó a Jesús y vio el mal que le estaban habiendo a Jesús, él pensó que el mal iba a ser menor. Él pensó que lo iban a traer a Jesús, lo iban a azotar un ratito, lo iban a retar y lo iban a mandar a su casa. Y le iban a amenazar para que no predique más. ¿Cómo sabe eso, pastor? Ahora le voy a mostrar cómo la Biblia nos enseña eso. Y dice que Judas no se dio cuenta que lo que estaba haciendo lo iba a destruir. A Jesús no lo iba a destruir, pues Jesús tenía un plan aún con la traición de él. Pero él sí se iba a destruir por abandonar la fe, por cambiarla por unas monedas de plata. Dice que Judas habrá pensado, y especulamos, que pensó que simplemente a Jesús le iban a dar unos cuantos azotes. Lo iban a regañar como tantas veces lo hicieron. O lo pondrían en la cárcel algunos días y luego lo mandarían a su casa. Pero cuando Judas vio que el resultado final iba a ser la muerte del Señor y que esto no culminaba en un simple azote,
cuando vio que la determinación del Sanedrín y la determinación de los romanos era crucificarlo, dice que Judas estalló en su corazón y comenzó a llenarse de remordimiento. Y el remordimiento lo llenó de locura. Y dice que fue corriendo a tratar de devolver ese dinero para ver si podía revertir de alguna manera la situación. Pastor, Judas estaba arrepentido de ninguna manera. Si se hubiese arrepentido, Dios le hubiese dado una oportunidad. No tenía arrepentimiento, tenía dolor, remordimiento, que no es lo mismo. Después busque la diferencia de lo que es ser una persona arrepentida y una persona con remordimiento. Una persona arrepentida cambia su corazón. Una persona arrepentida decide tomar acciones diferentes. Y una persona arrepentida trata de revertir todo lo malo que hizo. Este no estaba arrepentido, tenía remordimiento, culpa. La culpa lo estaba destrozando. Es como aquel que mata a alguien o mata a su pareja y la culpa lo consume de tal manera, no se arrepiente, es culpa. Va a un espejo y se pone el arma él también y dice, listo, muero con todos los que maté. Es culpa, remordimiento. Y eso tuvo Judas. ¿Por qué, pastor? Porque ya no daba más. El serrucho lo cortó por todos lados. Apretó tanto su obsesión. Fue tanto el abrazo que hizo del pecado que ya no había manera de escapar. Y el Señor le dijo, tú eres reo de muerte para siempre. Ya no puedes escapar. Y si sigues obsesionado con tu pecado, con tu error, con tus malas compañías, con el pecado que estás haciendo, llegará un momento que ya no habrá arrepentimiento que valga. Será remordimiento. Y dice que lo empezó a consumir e intentó devolver las monedas de plata, de nada servía. Allá tú le dijeron, si tú crees que pecaste es tu problema, le dijeron. Ya lo entregaste y ahora lo vamos a matar. Fue tanta la presión sobre su corazón, sobre su mente, que lo llevó a cometer el último de los pecados, quitarse la vida. Porque si se hubiese arrepentido, de última le hubiese dicho, Señor, quítame la vida tú, conforme tu plan y tu voluntad. No, Él decidió cuándo había que morir, cuando la Biblia dice que Dios es el que decide cuándo vas a morir, a no ser que tú te provoques la muerte por tus propios medios. Hay un día que Dios va a decidir que partas de aquí, pero también te puede decir antes si tú decides a través de tus malas conductas. Si tú fumas 3 atados de cigarrillo por día y a los 20 años tienes un cáncer de pulmón, no es voluntad de Dios llevarte. Tú decidiste el día que te vas a ir. Si tú vas por la ruta a 300 kilómetros por hora sin el cinturón de seguridad puesto, no es voluntad de Dios llevarte. Eres tú. Si tú sales a robar con un arma para poder adquirir dinero de manera ilegal y mueres porque otra persona se defendió, Dios no tiene nada que ver. No le voy a dar un porcentaje, pero le puedo asegurar que un alto porcentaje de seres humanos se van de esta tierra sin que Dios tenga nada que ver. Simplemente son producto de sus conductas. Si yo mañana me subo aquí arriba del techo y salgo corriendo y digo, me autopercibo un pájaro de los que vuelan, indudablemente Dios no tiene nada que ver. Si tú mueres en un quirófano haciéndote un aborto, Dios no tiene nada que ver. En todo caso el diablo tiene que ver, y bastante, y tú. ¿Entiendes? Hay gente que se va de esta tierra porque lo decidió a través de sus conductas. Pero si tú eres un hijo de Dios y lo buscas de todo corazón y te entregas a Dios, Dios tiene el día y la gloriosa manera de llevarte de este lugar. Y dice que Judas no aguantó más y dijo, me voy a quitar la vida. Y así terminó el final de una persona que se aferró a lo malo, que se aferró a lo que le estaba haciendo mal, a pesar de haber visto las grandiosas conductas o los grandiosos actos que Jesús hizo.
Por tanto, nosotros, dice así, también teniendo en derredor, o sea, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el mundo que nos observa y critica y quiere destruir nuestra fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia porque el camino es largo. Con paciencia porque Dios quiere estar contigo toda la vida. No una temporada. No un tiempo de buenas emociones. Dios quiere estar contigo cuando estés contento y cuando estés triste. Cuando estés con prueba y sin prueba. Cuando estés con gozo y cuando estés con lucha. Esa es nuestra carrera en todo momento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción. Aquel que murió por nosotros para que nosotros podamos correr esta carrera, sacándonos el peso de lo que nos hace mal. Oro en mi corazón para que hayas entendido esta alegoría de la serpiente. Que si ella hubiese entendido que era un serrucho, que si ella hubiese entendido que ese serrucho tenía filo y la estaba lastimando, iba a soltar para escapar. Pero como era un animal no podía, actuaba por instinto. Espero que no actúes por instinto en tu vida, sino que actúes con conocimiento de causa, que entiendas lo que te hace mal, que entiendas dónde está el pecado, que entiendas dónde está lo que te frena del plan de Dios, que entiendas dónde está lo que te hace mal en tu vida, lo que es tóxico para tu vida, y puedas despojarte de eso para abrazar la fe y buscar a Dios de todo corazón. A veces es el trabajo, a veces es un trabajo de tantos, a veces es una familia, a veces es quien tengo al lado, a veces es la amistad, a veces es un vicio, a veces es el amor al mundo, a veces es el amor al dinero, a veces es el orgullo. Conocí cristianos morir por el orgullo, sin pecado de los visibles, pero muertos por orgullo. Es más, dígame usted, pastor, ¿Saúl cometió robo? No. ¿Saúl cometió adulterio? No. ¿Esaú cometió robo? No. ¿Cometió adulterio? No. ¿Se fueron al mundo a disfrutar? No. ¿Y cuál fue su pecado, pastor, para morir así? Uno vendió el plan de Dios en su corazón, la primogenitura, y el otro, la soberbia y el orgullo, le coronó su vida y lo llevó a la desobediencia. A veces el orgullo es el serrucho que te está destruyendo. Y dices, no, pastor, voy a seguir así obstinada y obstinado. Y el orgullo te va a matar. La soberbia te va a destruir. Y la desobediencia a Dios es como pecado de idolatría. Te va a quitar la fe. Porque algunos piensan que el pecado es el adulterio, el robo. Claro que eso es pecado también, por supuesto. Las malas palabras, claro que también. Los vicios, claro. Pero hay otros pecados del corazón que son brutales, bestiales. El orgullo de no querer aceptar el plan de Dios. La desobediencia de no querer escuchar la palabra de Dios. Esos también te quitarán la vida espiritual. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Y espero que medites en este versículo. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado para que podamos correr la carrera esta de la fe
con paciencia. Porque si nos aferramos a lo malo y no lo soltamos, y seguimos aferrados a eso y no lo soltamos, ciertamente algún día eso te quitará la fe. Y tú sabrás en tu corazón y en tu intimidad cuál será tu serrucho. Si la desobediencia, si el mundo, si el orgullo, si el materialismo, el pecado en toda su expresión, cualquiera fuese, si la falta de fe, la incredulidad. Y tendrás que escapar de ahí. Porque ciertamente si no te despojas no podrás correr esta carrera. Y ciertamente morirás en la fe. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús, el autor y consumador de la fe, donde tienes que poner tus ojos. Cuando la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, está hablando de nuestro corazón. Uno posa los ojos en lo que le gusta, ¿verdad? Cuando uno va a un buffet y ve toda la comida así, así de manera, un paneo rápido, uno posa los ojos en lo que le gusta. Cuando un varón ve soltera una mujer, o el que quiere adulterar también, y ve a una mujer que le gusta, ahí pone los ojos. La mujer igual. Y se sienta en aquella silla y está relojeando así todo el culto. Yo de acá los veo. Y está relojeando al hermano así. Le digo, esta va a quedar como un tortícolis si sigue mirándolo así. Va a salir así del culto. Pero claro, le gusta, pastor. Y ahí posó los ojos. Dice la Biblia que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador. Repite esta oración conmigo que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Y quiero recibirte, Señor, en mi corazón. Anota mi nombre, Jesús, en el libro de la vida eterna. Dame fuerzas del cielo, Señor, para posar mis ojos en ti, para buscarte, Señor, despojarme del pecado y de todo peso, para correr la carrera con fe y con esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.